Hola, mi nombre es Vicky Pérez Rasgado, soy perteneciente al Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Bueno, a través de la materia métodos numéricos, presento mi proyecto semestral que habla acerca de los métodos iterativos. Bueno, en este caso de los métodos iterativos voy a hablar de los sistemas de ecuaciones lineales, tanto el método Jacobi como el método Gauss-Seidel. Bueno, yo quise plantear algunos objetivos para saber cómo cuál es el punto de esta investigación. Bueno, el objetivo general es estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, es la solución de problemas por el método Jacobi o método Gauss-Seidel según corresponda. Claramente en este caso, pues estamos hablando de que no es como el típico forma de resolución de unas ecuaciones lineales, sino de un método que es iterativo, que puede ser Jacobi o Gauss-Seidel. El objetivo particular es explicar la teoría en la cual se basan los métodos mencionados, la resolución de un problema donde se aplique dichos métodos y desarrollar un programa en MATLAB donde se pueda resolver de manera práctica el problema. Entonces, vamos a abarcar desde el área pues, teórica la resolución del problema de manera analógica y claramente como estamos en una ingeniería, pues tenemos que resolverlo de una manera más rápida, eficiente y 100% confiable. Bueno, para estos métodos lineales, ¿qué es un método lineal o un sistema de ecuaciones lineales? Es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales en dos variables X y Y. Se puede representar de manera gráfica las formas de solución, pero esas hablamos de las formas tradicionales, que es cuando las rectas nunca se intersectan. Esa es una como una solución que podemos tener o cuando nunca se intersectan. Entonces quiere decir que tenemos diferentes métodos para resolverlo de manera gráfica. Sin embargo, no nos enfocaremos en esto. En este caso estamos hablando de un método iterativo. ¿Qué es un método iterativo? Pues es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución del problema. En un método iterativo se repite un mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada. Se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada que la inicial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a un método iterativo es que se parte desde una ecuación y se va, como digamos, haciendo como un ciclo y un ciclo, pero dándonos cuenta de que está funcionando nuestras iteraciones a través de que nos va acercando más al resultado que queremos obtener. Bueno, eh, para los métodos iterativos generales, hablando de Gauss-Seidel, Jordan XX, bueno, primero tenemos que iniciar con una solución aproximada. Tenemos que plantear algún tipo de ecuación en la cual nos basemos y sea nuestro fundamento por el cual tenemos que hacer una serie de cálculos que, bueno, sea fiable lo que estamos haciendo. La fórmula se puede reconstruir en dado caso de que no funcione lo que estamos realizando, se puede reconstruir. Sin embargo, la fórmula que permite construir la aproximación usando otra se conoce como ecuación de recurrencia. En nuestra ecuación de recurrencia es una expresión finita que define implícitamente una sucesión. Estamos hablando que en los métodos iterativos usamos ecuaciones de recurrencia. En el dado caso de que no nos den los resultados que estamos esperando, pero vemos que es una aproximación bastante buena, pues entonces empezamos a iterar, que quiere decir que volvemos a volver a empezar y hacer el método hasta que se obtengan los datos que nosotros queremos. Bueno, el primero es el método Jacobi que vamos a estudiar de los sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, en el desarrollo teórico, el método Jacobi es el método iterativo más simple y se aplica solo a sistemas cuadrados, es decir, a sistemas con tantas incógnitas como ecuaciones. Bueno, para empezar, cuando estamos teniendo un sistema de ecuaciones, en este caso, tenemos que considerar que un sistema tenga solución considerando lo siguiente, que el rango de A no sea el rango de B, no tiene solución. Cuando el rango de A es igual al rango de B, tenemos que considerar que si
A es igual al número de series que tenemos, tiene una solución. Y también si el rango de A es menor a n, son las soluciones infinitas. La iteración de Jacobi puede escribirse como tenemos presentado en pantalla, pues se puede repetir una y otra vez las iteraciones, pero casi siempre va a ascender de uno en uno. Y bueno, aquí un dato importante que es la convergencia. Uno de los principales problemas de los métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger, es decir, va a producir una sucesión de aproximaciones cada vez efectivamente más próximas a la solución. Si una matriz A es diagonalmente dominante, entonces el método Jacobi converge para cualquier vector inicial. En ciertas ocasiones, al aplicar Jacobi, la matriz no es diagonalmente dominante y por tanto no existirá garantía de convergencia. Sin embargo, en algunos casos será posible reordenar las incógnitas de otra manera de forma que la nueva matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante. Quiere decir que a veces podemos tener pues toda una serie de datos, pero sin embargo tenemos que verificar que sea diagonalmente dominante, si no, pues tenemos una no convergencia. Y bueno, una matriz se dice que es diagonalmente dominante cuando la suma de su diagonal es mayor a cualquier número que podamos tener en nuestra matriz. Bueno, aquí para los ejercicios del método Jacobi, para una solución más concreta, primero es obtener la diagonal dominante. Si no es dominante, reordenar las incógnitas. Después, generar las ecuaciones equivalentes, que eso habla de despejar la variable de las ecuaciones. Se definen los valores iniciales para las variables y se define la tolerancia. Estos son datos importantes porque los valores iniciales nos van a decir a partir de qué punto vamos a partir y la tolerancia a partir de qué punto podamos decir que vamos a parar. Después realizamos la primera iteración y hacemos el cálculo de error. Puede pasar que el cálculo de error es mayor a la tolerancia, por lo cual se realiza de nuevo las iteraciones hasta que el error sea menor a la tolerancia. Considerando los valores obtenidos anteriormente para la nueva iteración y después detener la iteración hasta que el cálculo de error se obtenga la tolerancia establecida. Es por eso que consideramos que tanto lo más importante son las condiciones iniciales y las tolerancias. Y bueno, aquí tenemos un problema propuesto que habla que en una mezcla se hace el balance de la materia por componente y se obtuvo la siguiente tabla. Tenemos el balance de materia del etanol, metanol y agua. Hallar los valores de M1, M2 y M3. Pero como queremos simplificar en método Jacobi, que son aproximadamente casi siempre de la forma en la que se estudió de 3 tipos de variables, pues lo que vamos a hacer es que M4 lo vamos a tomar como 1 kilogramo. Y así, si M4 es igual a 1, entonces nos queda un número. Entonces ese número lo vamos a pasar del otro lado donde no hay ninguna incógnita. Entonces ahí vemos que podemos hacer, bueno, podemos observar que tenemos las igualdades y podemos ordenar y darnos cuenta que es diagonalmente dominante porque no existe un mayor valor durante toda la diagonal. Y bueno, y en el problema propuesto tenemos que, es, bueno, como tenemos que M1 es igual a 0, M2 es igual a 0 y M3 es igual a 0, entonces en este caso, vamos, como ya habíamos mencionado, se va a despejar cada uno de M1, M2 y M3, se va a despejar, entonces lo que procede es que todo aquello que contenga M1, M2 y M3 se va a igualar a 0, por lo cual queda 3 sobre 10 es igual a 0.333. E igual como M1 y M3 se iguala a 0, entonces tenemos 9 sextos que es 1.5. Y así, entonces tenemos que el cálculo de error es, bueno, aquí hay como un punto muy importante. En el cálculo de error tenemos que razonar que en este caso siempre se resta, digamos, el resultado recién obtenido a la condición inicial, dado que si sería
la condición inicial menos la primera iteración, segundo, tercera, entonces se daría un número negativo y por lo cual no se puede aplicar. Bueno, y aquí podemos observar que como aún no hemos llegado al resultado que obtenemos, entonces se hace una segunda iteración y así hasta llegar a nuestro resultado por ahora. Bien, ahora vamos a conocer cómo es que se hizo el programa para poder resolver este problema. Bueno, en este caso tenemos, primero planteamos nuestro vector A y luego respetando, claro, la forma en la que se tiene que estructurar pues este vector. Aquí sí se ve es la primera línea, la segunda línea y la tercera línea y B corresponde a la igualdad que se hizo. Cuando corremos nuestro programa con F5, nos damos cuenta que nos arroja todos los resultados de las iteraciones y la tolerancia que es de 0.001. Entonces aquí tenemos desde la primera iteración que es de 1.5, en X1, X2 6.3750 y X3 en 6.55. Y bueno, aquí las tenemos la tolerancia, la X, entre otras. Y bueno, pues si queremos analizar como el programa, ya tenemos aquí nuestros vectores, la forma en la que se haría nuestra tabla y las condiciones en las cuales se va a basar nuestro programa, dado que si no se hay algún factor que, por ejemplo, pues el vector no esté completamente hecho o no tenga alguna relación o no sea diagonalmente dominante, entonces tenemos este resultado que es no se alcanzó la convergencia. Entonces realmente es un sistema que funciona, que nos va a ayudar muy rápido, a diferencia de que nosotros si lo hiciéramos en papel, pues sería muy tardado. Entonces aquí tenemos hasta incluso la tolerancia. Bien. Y bueno, continuando con nuestra presentación, el método de Gauss-Seidel, por lo que se estudió, pues tenemos, pues casi es la misma, como digamos, la misma forma matemática, sin embargo, hay algo en lo que lo difiere. Consideremos otra vez que estamos en nuestra primera iteración y pues en nuestra primera iteración tenemos las condiciones iniciales de M1, M2 y M3 es igual a 0. Sin embargo, en este caso, cuando nosotros hacemos eh, el despeje y hacemos las igualdades, entonces, pues se sustituyen. En M2 se sustituye. En este caso ya obtuvimos M1, entonces en las siguientes ecuaciones que tenemos se va a sustituir M1. Sin embargo, en el método de Jacobi simplemente se eliminaban y ya no se consideraban. Pero en este caso sí, el resultado anterior obtenido se va a sustituir en las siguientes igualdades. Eso es lo que es diferenciar el método Gauss-Seidel y método Jacobi. Y bueno, las conclusiones pues mi conclusión es la importancia de los métodos de iteración. Estos métodos de iteración claramente se hacen tablas de resultados a partir de iteraciones porque aproximan a nuestro resultado. Tenemos desde a partir de una ecuación, partimos desde una ecuación hasta llegar a nuestra aproximación. En dado caso de que no funcionara nuestra ecuación, podemos sustituirla y podemos cambiarla y así darnos cuenta si estamos cerca o no de nuestro resultado que queremos obtener. Y bueno, se aplica un modelo matemático, que es una ecuación de recurrencia, que ya como habíamos hablado, una ecuación de recurrencia habla de cuando se tiene como un modelo matemático como base y de forma repetitiva hasta llegar al resultado, que eso se llama la convergencia. Y después tenemos el análisis de las fórmulas, que realmente en los métodos numéricos no importa tanto la forma en la que tú haces el método, porque casi siempre como son
métodos que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, pues realmente es muy sencillo llegar a, pues, al resultado. Sin embargo, debes de tener un buen planteamiento de pues tu modelo matemático para poder llegar a un buen resultado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.